Buen día, mi nombre es Mario Alberto Balanmay, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo, Unidad Académica Tijosuco, de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, impartida por el docente y licenciado Antonio Pulvalán. El día de hoy vamos a exponer el tema 4.4, conducción de una entrevista, y 4.4.1, que es una entrevista, en la asignatura de habilidades directivas 2. Mi equipo está conformado por Wendy, Jennifer, Emma, Laura y un servidor. Empecemos con la exposición 4.4, conducción de una entrevista. Tenemos que, una entrevista se realiza con el fin de que el entrevistador pueda conocer información al entrevistado. Es muy importante que esto se realice para poder conocer las aptitudes y todos los conocimientos previos que tiene la persona entrevistada. Es de suma importancia para cualquier ámbito, ya sea en el trabajo, incluso para solicitar, cualquier tipo de apoyo o algo. Siempre una entrevista va a ser de mucha ayuda para conocer datos previos y con eso podernos hacer una idea. Dentro del primer paso también podemos encontrar algunas preguntas que nos pueden ser de ayuda para identificar cuáles son los candidatos perfectos para el puesto. Como pregunta 1 tenemos definir lo que se busca. Es necesario saber cuáles son las funciones del puesto que se necesita para que el candidato esté seguro. La segunda pregunta es, ¿cuál es la persona perfecta? En este caso, es necesario determinar cuáles son las habilidades y competencias que el candidato necesita para aquel puesto. Explica los detalles. Es necesario hacer saber cuáles son todas las habilidades, competencias y todo lo necesario para que el candidato pueda ser apto para el puesto. Hacer tus deberes. Aunque las preguntas suelen surgir en un ambiente casual de plática, es necesario realizar algunas preguntas de guía para que la entrevista salga mejor. Entre ello también está hacer preguntas, verificar datos y explicar cuál es el proceso que se debe seguir durante la entrevista. También es necesario hablar del salario para que el candidato se dé cuenta o sepa si es conveniente aceptar el cargo o no. El segundo punto es la estructura. Esta nos dice que se deben de crear los mismos criterios y las mismas escalas para todos los candidatos. De igual manera, se deben de realizar preguntas relacionadas con el trabajo y la experiencia debe de ser lo más parecida posible para todos los candidatos. El tercer punto es el tiempo y la logística. Este nos dice que los tiempos no deben de ser muy cortos ni muy largos. De igual manera, las entrevistas deben de tener partes y por último se deben de utilizar a más de un entrevistador para así crear más objetividad. El cuarto punto es crear un ambiente cómodo y agradable. El momento de la entrevista es el tono que se le da para realizar las preguntas, para que el entrevistado no se sienta nervioso, tenga mayor confianza y fluidez. El quinto punto es que el entrevistado debe de saber las partes de la entrevista. En esa está la presentación, que es cuando el entrevistado se presenta y se da a conocer el puesto de trabajo. El sexto punto es comunicación no verbal. En este se deben evitar situaciones incómodas teniendo la postura correcta, gestos, miradas y atención de la mejor manera. El desarrollo es cuando se conoce más a detalle información del entrevistado, como experiencias, profesionalidad y competencias. Al igual que siempre debes de tener presente los datos y fechas que pusiste en tu currículum vitae para estar atentos y siempre mostrar interés al momento de la entrevista. El cierre es cuando se preguntan dudas respecto al trabajo o a la empresa, como horarios, tipos de contratos, salarios y otras dudas que tengas en mente. La entrevista es la fase del proceso de selección donde el entrevistador analiza a fondo al candidato para saber si es apto para dicho puesto. Posteriormente de la entrevista se selecciona a un candidato para cubrir dicho puesto determinado. La buena actitud del candidato es una de las claves estímulos.
el éxito. Cuando tenemos poca experiencia y debemos enfrentarnos a nuestra primera entrevista de trabajo, pues generalmente nos encontramos nerviosos, con miedo, pero también entusiasmo y felicidad, ya que el trabajo nos brinda la oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos que hemos ido adquirido con el paso del tiempo. Como entrevistado debemos de tener ciertas claves para llegar al éxito y conseguir el trabajo. Una de ellas es ser puntual, que es llegar a la hora que se le ha solicitado con 5 minutos de anticipación, y mostrar entusiasmo. En ese piensa que la persona que te entrevista debe sentir que le interesa, que te interesa el trabajo, y pues mostrar una actitud positiva y motivada pues a lo largo de la entrevista. Otro sería vestir adecuadamente o vestirse formalmente para la ocasión. Otro punto sería ser amable con el entrevistado, saber escuchar la información que te están proporcionando, expresarte correctamente, usar las palabras adecuadamente, mantener la atención y no tener factores distractorios, mostrarte positivo, como ya había mencionado durante la entrevista, ser tú mismo y pues ser dinámico durante la entrevista. Y pues estas serían las claves del éxito para una buena entrevista. ¿Cómo realizar una entrevista de trabajo? Los entrevistadores te harán preguntas sobre tu información, experiencia profesional y competencias, con el objetivo de valorar si eres una persona adecuada para el puesto. A menudo plantean cuestiones para profundizar en aquellos aspectos más débiles de tu currículum. Para el candidato, se tiene que preparar para tener una entrevista de trabajo. En esta debe de tener o cumplir con 2 objetivos, los cuales es el primero, es convencer al entrevistador a través de su comportamiento y las respuestas que él dé, de que es una persona ideal para el puesto, y tiene que averiguar si el trabajo que le están ofreciendo llena sus inspiraciones personales y profesionales. Para eso es importante aprender cómo debes de comportarte y debes de responder hacia una entrevista de trabajo. Existen 3 tipos de entrevistas. La primera es la entrevista dirigida. Esta consta del entrevistador hace preguntas concretas y muy específicas al entrevistado, dándole un poco margen para sus respuestas. El segundo tipo es entrevista semidirigida. El entrevistador hace preguntas concretas, pero dejando algunas abiertas, en la que el entrevistador puede exponer el tema de manera libre y espontánea. De esta manera, el entrevistador puede observar también cómo organizarse mentalmente. Y el último tipo es entrevista grupal. En esta se convoca entre 6 y 10 personas candidatas y se hace una simulación de una situación grupal en la que se ha de debatir un tema para llegar a conclusiones. El objetivo de este tipo de entrevista es obtener información sobre las capacidades de relación y comportamiento de los candidatos en el grupo. Estos 3 tipos de entrevistas son los que se enfocan mayormente para escoger qué persona es la adecuada para el puesto que uno quiera solicitar. En conclusión, tenemos que al realizar una entrevista es muy importante conocer todos los aspectos que abarca una entrevista. No simplemente es hacer las preguntas y ya, sino hay que saber qué tipo de entrevista realizar, el perfil que tiene el entrevistado y entre otras cosas. Siempre tenemos que tener muy en cuenta que al momento de realizar una entrevista se tiene que realizar de manera formal,
para así poder tener más conocimiento respecto a las respuestas del entrevistado. Tenemos que ser muy precisos a la hora de hacer las preguntas para que nosotros tengamos un concepto más o menos de su forma de pensar o de las aptitudes previas que el entrevistado tiene. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.